Interesantemente, cuando escuchas acerca de lo que ocurre en las prisiones, uno de los castigos más severos que se da a las personas que están en la cárcel es el confinamiento extremo, que se llama en las prisiones. Los presos que entran a este tipo de confinamiento tienden a experimentar problemas de salud mental, de ansiedad, pánico, insomnio, paranoia, agresión, depresión. Existe incluso hasta gran riesgo de cometer suicidio cuando son puestos a este extremo de confinamiento. El experimentar la soledad, el no compartir con alguien, viene a ser algo bastante traumante. A pesar de que tal vez nunca lo hemos experimentado a ese nivel y consideramos, bueno, no creo que sea tan difícil estar solo en un cuarto, pero nosotros no fuimos diseñados para estar solos. Y es más, muchos de nosotros hemos entendido lo que significa eso por una pandemia que tuvimos que experimentar, donde nos desconectamos de la sociedad en cierto tiempo, donde no podíamos compartir con la gente, teníamos pánico de estar con las demás personas por tal vez supuestamente enfermarnos o cualquier cosa que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Ahora, imagínate el trauma que sería el hecho de combinar los dos, el hecho de saber que estás enfermo de una condición en la cual te impide el tener una relación cercana con otras personas. El hecho de que puedas comunicarte, compartir con otras personas, el poder dialogar con alguien, el poder comer con alguien. Y que las personas que te vean tengan que huir de ti. Este es el caso de una historia que vamos a leer de este personaje que nos enseña bastante, no solamente de las circunstancias que experimentó, sino acerca de cómo Jesús tuvo que tratar con él en esta situación. Pero antes de iniciar, vale la pena recalcar cómo vamos en este proceso del estudio de Mateo. En el capítulo 1 al 4, Mateo completa la lista de testigos que dieron testimonio de que Jesús era el Mesías. Aprendimos acerca de la genealogía, aprendimos acerca de Juan el Bautista, toda la introducción acerca de quién es este personaje que está entrando dentro de la cultura judía. Y después de esta primera sección, vemos en la sección del capítulo 5 al capítulo 7 el mensaje que inicia Cristo a sus seguidores, donde revela la justicia que Dios exige para el reino. A partir de esto es donde vamos a iniciar nuestra siguiente sección, que va a ser desde el capítulo 8 al capítulo 10, donde Mateo nos lleva en una sección de rápido movimiento que se caracteriza por los eventos sobrenaturales que se demuestran en el ministerio de Jesús. Así que vamos en un viaje de lo que se está presentando, en primer lugar, donde se originó en Capernaum. Cuando leemos este evento que va a ocurrir de leproso, en Lucas 7:1 nos informa que Jesús viajó de Capernaum desde el monte, y en Lucas 5:12 agrega el hecho de que la curación del leproso tuvo lugar en cierta ciudad en camino a Capernaum. Luego, después de entrar a Capernaum, ocurrió un segundo milagro, y después de llegar a la casa de Pedro en Capernaum, ocurrió un tercer milagro. Así, estos primeros 3 milagros conectados, todos surgieron después, se entiende que surgieron después del Sermón del Monte, no necesariamente inmediatamente, pero después de este evento. Y estos 3 eventos se dieron en un mismo día. Nuestro aprecio y la comprensión por Jesús va a avanzar a medida que vamos a observar cada una de estas diferentes actividades que Jesús hizo. Y se sientan las bases tanto para el avance de su ministerio, con sus discípulos, y para las personas que estaban siguiéndole, para que se den cuenta qué clase de individuo era este que estaba predicando. Así que vamos a estudiar el primero de 3 milagros iniciales en que Mateo nos hace referencia, comenzando con Mateo capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Cuando iniciamos este estudio, hay un relato de este milagro en los 3 evangelios sinópticos. Recuerden, cuando hablamos de la palabra sinópticos, significan similares.
los cuales son Marcos, Lucas y Mateo. Los tres son los evangelios que tienden a describir los eventos de una forma muy similar del uno del otro, y donde vamos a encontrar ciertos eventos como son el caso del que Jesús limpia a un leproso, como está en Marcos, y en Lucas también de la misma forma. Juan es el único evangelio que no es un evangelio sinóptico, porque cuando lo lees Juan te das cuenta que es bastante diferente en la forma como es estructurado Mateo, Marcos y Lucas. Claramente la historia fue ampliamente utilizada y todos los libros sinópticos han contado de una manera distinta. Por lo tanto, debemos de leer ciertos detalles que se toman de una forma diferente, pero considerando que son tres testigos de una forma que describen un evento, que lo van a recalcar de una forma de ciertas peculiaridades diferentes. Significativamente, la primera sanidad que registra Mateo fue la de un hombre con lepra. Leemos en Mateo, en versículos anteriores, que Jesús había sanado, pero nada específico, nadie de una forma que detalle el evento que se dio. Entonces este viene a ser el primero que se da cuando ocurre después de que Jesús bajó del monte y que grandes multitudes le seguían. Mateo usa la expresión de muchas personas, como muchedumbre, para resaltar el hecho de que Jesús tenía bastantes seguidores en ese tiempo. Había mucha gente que estaba siguiendo a este maestro, a este Mesías, a este judío, que entre varias características que la gente trataba de entender quién era. Y no se indica si estas personas eran las mismas personas que habían bajado después del Sermón del Monte. Quizás algunos de estas personas eran gente que fue acompañándolo a lo largo de la travesía después de que Jesús había ido por diferentes pueblos y se encontraron con este leproso. Es posible que otras personas que hayan unido a la multitud del camino fueron específicamente para tratar de buscar algún pero dentro de este profeta o Mesías, según la perspectiva que ellos tenían en ese entonces. Pero algo que deja muy claro es que la curación fue presenciada por muchas personas. Este evento que se va a dar fueron muchas personas que fueron testigos a lo que acaba de ocurrir. Cuando leemos en versículos 2 y dice: y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si ustedes recuerdan, cuando leemos Mateo, vemos que Jesús recibió adoración cuando vinieron lo que se conoce como los Reyes Magos. Este es el segundo evento donde Mateo demuestra otra manifestación de reverencia para Jesús, ya que esta persona viene y hace reverencia postrándose ante Jesús y llamándole Señor. Kurios, viene a ser la palabra en griego, que es una muestra de reverencia para una entidad superior. No necesariamente como un llamado de caballerosidad, como diciendo: caballero, ¿cómo está? O Señor, ¿cómo está? Sino es un llamado de nombre muy importante. Señor, en la distinción de Kurios, es como un poderoso, alguien que tiene autoridad. Es chistoso cuando a veces mis hijas me decían, cuando viene la persona que va a fumigar la casa, me decían: papá, el Señor viene el miércoles. Yo: el Señor viene el miércoles. ¿Sí? Levantando las manos, esperando que me lleve, pero se referían a la persona que no se refería a ese tipo de palabras, este leproso. Se refería a la palabra de autoridad. Así que vale la diferencia. Pero Mateo deliberadamente enfatiza el reconocimiento de Jesús. El hecho de que este individuo venga y se postre delante de él y lo llame de esta forma, como digno de adoración, de divinidad. Y esto es algo que lo hace a lo largo del Evangelio. Mateo demuestra que Jesús no es un simple maestro. Recuerden, él fue un judío que escribió judíos acerca de este judío y le da este énfasis en ciertas características y detalles que la gente tiene para con él. La voluntad de Jesús, al momento que le hace esta pregunta a este leproso, se está poniendo a la par con la de Dios. Considera que solo Dios tiene el poder para hacer lo que quiera cuando Él quiera. Cuando leemos, por ejemplo, en Job 42:2, es algo que se entendía claramente. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Cuando este leproso viene y le dice: si es que tú quieres, puedes hacerlo, se le está dando una autoridad que no se le da a ningún otro. La autoridad de enseñanza de Jesús ahora se va a poner a prueba. Recuerdan que el Sermón de Montes, del capítulo 5 que estamos leyendo, capítulo 6 y capítulo 7, es esta persona que solo está hablando y está poniendo su autoridad como diciendo: yo os digo.
Este es el inicio de algo completamente diferente que se va a autentificar con respecto a todas las palabras que dijo antes. Su capacidad para traer sanidad a este leproso va a demostrar si es que realmente todo lo que dijo es válido de poner atención. Entonces, al darle esta capacidad, al darle esta oportunidad a Jesús de, ok, estoy aquí, si es que quieres, sáname, estoy rindiéndome ante ti, te estoy rindiendo pleitesía. Este es el momento crucial donde lo que hizo Jesús y de aquí en adelante iba a determinar que cualquier cosa que Él diga, debes de tomarlo en serio. Porque su poder iba a manifestar lo que había enseñado posteriormente. Ahora, pero retrocedamos un poco y para que entendamos qué clase de persona fue el que se acercó. Una persona leprosa, para entender la lepra en primer lugar, la lepra es una enfermedad infecciosa crónicamente causada por una bacteria. Tuve que poner este gráfico porque la mayoría de gráficos de lepra son bastante grotescos por lo que es la lepra en sí, pero la idea viene a ser esta. La enfermedad se manifiesta con cambios de la piel, las membranas mucosas y los nervios periféricos se destruyen, la pérdida de la sensibilidad, el tacto, la pérdida de la temperatura se asocia con frecuencia a las manchas despigmentadas de la piel. La afectación de los nervios periféricos puede causar parálisis de una mano, de una pierna, de una cara, o puede provocar una pérdida de la sensibilidad tan completa que puede producir lesiones graves o úlceras a una extremidad sin que la persona afectada se dé cuenta. Una de las gravedades de la lepra es el hecho de que como tu sistema nervioso no tiene sensibilidad, la mano puede estar quemándose al lado del individuo y ni siquiera se da cuenta. O animales pueden estar comiéndose el pie y la persona ni siquiera se puede dar cuenta porque no tiene esa sensibilidad. Levíticos 13 y 14 contienen la mayoría de los detalles de cómo lidiaban los judíos con la lepra. Si quieren entrar en más detalles, es como el pueblo de Israel tenía que tratar de una forma como de ceremonia el buscar que esta persona se encuentre limpia o no. La lepra como tal conocemos no era curable. A las terribles aflicciones físicas en este estado avanzado de la enfermedad eran tales como que, al punto que horrorizaban a la gente en ese entonces. Como nadie sabía cómo se podía curar y los efectos tan horribles que tenía, el único tratamiento que existía para la lepra era apartar al enfermo de la sociedad, enviarlo fuera de la ciudad. Al leproso no se le permitía entrar a un pueblo, a un leproso no se le permitía entrar a una aldea poblada. Si querían pasar por algún lugar tenían que ir a las afueras y tenían que ir con algo que producía sonido o ellos mismos gritar diciendo impuro, impuro, para que la gente no se les acerque. Ahora, puedes darte cuenta el hecho de que una persona que nunca ha recibido, al estar en esa posición, nunca puedes tener un contacto físico con alguien. No puedes dialogar con alguien. Y lo triste del caso es que la primera persona que te vea al ver tu condición es un rechazo inmediato. La lepra no solo era una enfermedad terrible, sino que en el aspecto físico, sino que también dañaba al ser emocionalmente. Al ser marginalizado por tu familia, por tus amigos, por la sociedad. Y interesantemente la lepra es una ilustración muy cercana con el pecado. Las instrucciones dadas del sacerdote en Levítico 13 nos ayudan a entender la naturaleza del pecado. Pero cuando hacemos esa relación de lo que hace la lepra con lo que hace el pecado, viene a ser interesantemente muy similar. El pecado es más profundo que la piel, es interno. Como un leproso a veces ni siquiera se da cuenta que tiene lepra, el pecado comienza por dentro, de un deseo del corazón. Se aparece después de un cierto tiempo que ha estado ya creciendo dentro de ti. Y cuando se aparece, nos avergüenza. Queremos marginalizarnos de la gente, no queremos lidiar con la gente. ¿Por qué? Por la vergüenza que esto trae. Y esto crece si es que realmente no es tratado. Podemos perder la sensibilidad al darnos cuenta que cualquier pecado que estemos cayendo, al ver, por ejemplo, y esto es algo muy común que no nos damos cuenta en nuestra sociedad, al ver programas de televisión donde hay violaciones, hay escenas pornográficas, hay asesinatos,
donde vemos en programas o en películas que es tan común que nos ha desensitivizado acerca de lo que es el pecado. Lo vemos como que si fuera algo tan normal porque se repite tan comúnmente. Y esa es la estrategia del enemigo, del hacer que el pecado que es tan detestable por Dios no sea tan grave por el ser tan común para nosotros. Por ejemplo, ahora podemos ver que tan desensitivizados estamos que personajes, por ejemplo, de LGBT están incluyéndose en cada programa, en cada película, poco a poco, en cada sección, que para la sociedad eso ya es normal. Esa actitud es normal. Este es un ejemplo de lo que hace el pecado, que nos quita esa sensibilidad de darnos cuenta de la gravedad de las cosas. Contamina y nos aísla, distorsiona la forma que tenemos de ver el mundo. Nos hace inmundos para Dios. Nos hace apartarnos de Él. Y nos requiere que los limpiemos inmediatamente. Nos hace buscar una solución inmediata para tratar de contrarrestar con la enfermedad tan grave que es. Entonces, cuando lees la lepra y lo que causa, la similitud que tiene con el pecado y el efecto que causa en nosotros es muy profunda. Y la necesidad profunda de limpieza. En Tito capítulo 2, 13 menciona: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Lo único que puede limpiar nuestra lepra espiritual es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos limpiar nuestra enfermedad. Nosotros no podemos borrar nuestra condición pecaminosa. Es única y exclusivamente Dios. Hebreos 9:14 menciona: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La respuesta de nuestra lepra espiritual es buscar al sanador, que se encarga de cubrir, limpiar, eliminar, erradicar por completo el pecado. Esa enfermedad que nos mata. En 1 Juan 1:7 menciona: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo Jesús es el único que puede limpiarnos de nuestra condición pecaminosa, de nuestra situación de impureza en nuestra vida espiritual. Y la pureza es un tema muy importante en el contexto bíblico. Eso es algo que leemos en el Antiguo Testamento y muchas veces cuando leemos la Biblia, en el libro de Génesis, hay alguien que está comenzando a leer Génesis, es sumamente interesante. Las historias que leen son sumamente entretenidas y te quieres indagar más al respecto y continúas Génesis, vamos, Éxodo. Éxodo continúa, baja un poco la velocidad, pero sigue el entretenimiento. Después llegas a Levítico y de pronto te quedas como que ya esto qué es. Pero ahí en Levíticos, Deuteronomios, comenzamos a leer ciertos detalles acerca de sacrificios y que tienes que hacer esto y el sacerdote tiene que hacer cierto tipo de cosas. Y ¿cuál es la importancia de todo esto? Y era por el énfasis de aclarecer lo que a Dios le interesa, que es la pureza. El ser ritualmente puro significa estar libre de algún defecto o impureza que impidiera el contacto de los objetos o lugares sagrados, especialmente el contacto con la santa presencia de Dios en la oración. Una persona impura no podía entrar al templo. Era prohibido que una persona impura pueda acercarse siquiera al templo. Dios es la idea de la pureza y aquellos que van a entrar en contacto en la presencia de Dios tienen que ser también puros. Porque Dios es santo, Él requiere santidad en su presencia. Cuando lo que era impuro o inmundo, cuando entraba en contacto con lo que era santo, se producía algo muy peligroso que incluso podía llevar hasta la muerte. Si una persona impura, incluso sacerdotes que pensaban que todo estaba bien, pero había algo impuro de ellos que ni siquiera se dieron cuenta de su condición, morían por tan solo tratar de entrar a la presencia de Dios. O podemos ver el ejemplo en 2 Samuel 6, 1 al 7, mientras se transportaba el arca de la alianza
Y en esta situación, el arca estaba a punto de caerse y Uzra, que estaba caminando junto al arca, vio que el arca estaba a punto de tocar el suelo. Iba a tocar el suelo, dañarse, ensuciarse, lo que sea. Y de pronto él, al poner su mano en el arca para que no se caiga, solo por el hecho de tocar el arca, muere inmediatamente. Uno se puede pensar, pero Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué esta persona no quería que el arca toque el suelo? Pero el problema con este individuo, el problema que tenía Usa es el hecho de que él pensó que era más limpio que el suelo. Solo para que tengas una idea de la importancia de la santidad. Dios busca santidad, pureza completa. La pureza califica a uno si es que puede ser partícipe de la adoración a Dios o no, que era en este entonces una actividad central de los judíos. No podías adorar a Dios si es que no eras puro, si es que no tenías esa limpieza. Entonces, el romper esa pureza era un asunto muy serio. La impureza venía para poder limpiarte de la impureza, tenías que pasar por un ritual sumamente riguroso. Y cualquiera que tenía cualquier tipo de emisiones corporales, secreciones corporales, no podía estar en presencia de Dios porque eso te contaminaba. Tal impureza podría propagarse por contacto, porque tal vez tocaba algo. Entonces, si es que alguien estaba impuro y apenas tocaba a otra persona, esa otra persona automáticamente se volvía impura, solo por el hecho de tocarse. Ahora, puedes entender cómo los sacerdotes, los que se encargaban de hacer los sacrificios, evitaban a la gente a toda costa, porque no sabías dónde la otra persona había estado. Pero en este caso, vemos que este leproso impuro se acerca a Dios, se acerca a Jesucristo. Y el leproso le pide a Jesús algo que es un suceso bastante inusual. Considera que esta persona ha estado enferma con algo que es crónico, que en ese entonces no existía una solución, no existía una cura al respecto. No es el hecho que venga y se acerque a alguien y dice, por favor, dame dinero aunque sea para comprar la medicina o dame la medicina si tienes. No, no existe medicina. Y que este leproso venga y le pida, si quieres, sáname. Te das cuenta de que este leproso de alguna u otra forma tuvo contacto con Jesús o lo había escuchado desde lejos o algo había escuchado al saber que él no era un maestro ordinario. Claramente el leproso no tenía dudas de los poderes curativos de Jesús, pero no estaba tan seguro si es que Jesús quería sanarlo de esta condición. Este leproso viene con un corazón tan humilde, entendiendo que Jesús podía sanarlo, pero con la decisión de, me someto a tu voluntad. Una petición como esta solo puede dirigirse correctamente a un ser divino. Yo no me podría acercar a Andy y decirle, Andy, por favor, cúrame de mi calvicie. Sería absurdo, porque él no tiene la capacidad para hacer eso. Pero imagínate una persona que tenga una enfermedad crónica, que se acerque a ti. Ahora, por más buena intención, buen corazón que tengas, o sea, me encantaría sanarte, pero no puedo. No puedo. Incluso si se acerca a un médico, a un doctor le dice, por favor, sáname. El doctor no tiene intención, o sea, puedo darte medicina, buscar cosas, hacer tratamiento, lo que sea, pero yo no puedo hacerlo. Pero en este caso el leproso sabía que Jesús sí podía hacerlo. ¿Y por qué? Por el hecho de que él entendía que Jesús no era un simple maestro. Era mucho más que eso. Este leproso estaba dispuesto, si Jesús lo quería, a permanecer en su muerte en vida. La humildad de este leproso demuestra el hecho de decir, si es que quieres, está bien, pero si no quieres, entiendo. No llegó a Jesús con dudas si es que lo podía curar o no, no. Llegó a Jesús humildemente pidiéndole de tal forma que cualquier respuesta a él estaría correcto, estaría bien. La fe sumisa no podía ir más lejos de lo que este leproso hizo. No podemos decir cómo llegó este leproso a tener tal fe, pero su caso es que uno que muestra claramente cómo la enseñanza de Jesús produjo un efecto tan grande que llegó hasta este individuo que pudo entender que Jesús era más que un simple maestro. Las predicaciones de Jesús, lo que había escuchado de él desde lejos,
puedo hacer caer en cuenta, Él es el Mesías, Él es diferente. Y vengo ante Él en humildad. Y la respuesta de Jesús es fenomenal, tanto en palabras como en acción. Porque el versículo 3 dice, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y lo hermoso de esto es que al instante quedó limpio de la lepra. Cuando vemos a lo largo de las Escrituras, por lo general, Jesús tocaba a la gente que sanaba. Tenía ese toque con las personas. En Lucas 4:40 menciona, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos en diversas enfermedades se los llevaban a Él. Y poniendo Él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él no tenía reparo en tocar a la gente. Él quería que experimenten ese toque físico de parte de su Creador. El extender la mano y el tocar a ese individuo, puedes imaginar el impacto emocional y psicológico que causó en él. O sea, ¿no sería extraño que este leproso se haya tal vez apartado o estado tal vez unos pies de distancia entendiendo su condición, pero vino y le pidió a él? Pero el hecho de que Jesús le haya tocado implica que él se acercó a él. Él extendió la mano y lo tocó. No me puedo imaginar algo tan espectacular al sentir que después de estar enfermo por tanto tiempo, con una enfermedad tan agravante, crónica, que de pronto veo que alguien que sé que me puede sanar y me acerco a él, y veo y sé que es el Mesías, me pongo en la mentalidad del leproso y me acerco y me dice, y que me toque. Yo me quebrantaría en llanto en ese momento. No solo por el hecho de que me ponga atención, sino por el hecho de que el Mesías me toque. Él extendió su mano y lo toca. Nadie tocaría jamás a un leproso en ese entonces. Al menos voluntariamente nunca lo haría. Nadie lo haría. Porque el momento en que tú tocas a un leproso, automáticamente te vuelves impuro. Y no puedes alabar a Dios, no puedes ir al templo, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Te imaginas el inconveniente viviendo en ese tiempo, cuando la adoración era el hecho de que vayas al templo todo el tiempo para poder alabar a Dios, pero de pronto no puedes hacerlo porque tocaste a este leproso? Pero a Jesús no le importó. Él no tenía miedo de contraer la enfermedad. Él no tenía reparo de tal vez convertirse en impuro. Pero después de haber pasado años, este hombre que había experimentado tal contacto con alguien que no tuviera esa enfermedad, transformó su vida por completo. La actitud de Cristo hacia el leproso contrastaba marcadamente la actitud de los rabinos de la época. Considera que un rabino en ese entonces ni siquiera compraba un huevo en la misma calle donde había caminado una persona con lepra. O sea, tenían tan repudio con ellos que ni siquiera querían estar en la misma sección, si es que alguna vez se había enterado que alguien había caminado por ahí que tenía lepra. Los rabinos arrojaban piedras a los leprosos para mantenerlos alejados. Pero Cristo se acercó y lo tocó. Lo tocó y cambió su vida por completo, demostrando así su poder para vencer la inmundicia representada por la lepra en varias ocasiones. En Mateo 8:3, Marcos 1:41 al 42, Lucas 5:2 al 13, demuestra que él hizo esto. El gesto de Jesús dejó en claro que no estaba preocupado por tocarlo, no tenía reparo en tocarlo, y demostró dramáticamente que el amor de Dios se extiende incluso hasta los más marginados de la sociedad. La limpieza, que fue aún más significativa, fue instantáneamente. No fue el hecho de que, bueno, te toco y de pasar unos días y después de un tiempo la persona... No, fue inmediatamente. Su piel cambió, su físico cambió inmediatamente. Todos, imagínate solo en el sentido de cómo funciona tu cuerpo, si es que estás perdiendo partes de tu cuerpo, que se regenere por completo. Es espectacular solo la idea de considerar de que algo que estaba muerto en tu cuerpo de pronto cobre vida. Enfrente de ti, enfrente de los ojos. Y había mucha gente alrededor viendo esto. Nadie podía dudar con justicia de lo que había ocurrido ahí, era un milagro. Todos sabían que eso fue sobrenatural. Jesús
acepta el significado que el leproso da a su voluntad y autoridad e indica que la limpieza del leproso es precisamente su voluntad. Sí, eso es lo que quiero. Quiero curarte. Que la curación sea instantánea apunta sobre la sobreabundante capacidad de Jesús para hacer frente a la situación. Este leproso nos ayuda a entender algo sumamente importante de Jesús. El hecho de que la humildad del leproso postrado ante Cristo despliega la bondad, la compasión y el poder y la autoridad del Señor. Jesús respondió de una manera hermosa con él. Tuvo compasión con él, vio su situación, se acercó a él y demostró su poder. Al demostrar su poder, despliega la autoridad por completo de lo que él había enseñado. Ahora, vale la pena considerar aquí en esto, porque leemos las Escrituras y es muy común que la gente lea y encuentra esta situación donde Jesús acaba de sanar a alguien. Pensamos, bueno, el leproso le preguntó si es que es tu voluntad, sáname. Y a partir de esto dicen, bueno, es la voluntad de Jesús que las personas que están enfermas se sanen. Pero, ¿realmente es la voluntad de Dios sanar todo el tiempo a todas las personas? Esa sería una pregunta muy importante a hacer basado en el texto. ¿La respuesta cuál creen que es? No siempre. No siempre. El hecho de que esto haya ocurrido en este evento histórico, con este leproso, en esta oportunidad, no significa que Jesús tenga que hacer lo mismo en cada ocasión, en cada instante, con todas las personas del mundo, en todo el tiempo. No siempre es la voluntad de Dios sanar físicamente a una persona. Una persona puede orar sinceramente y tener verdadera fe en que Dios puede sanar, pero si la voluntad de Dios no es que esa persona se sane, la persona no se va a sanar. En 1 de Juan 5:14 menciona, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, en que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos responde conforme a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. A veces las bendiciones de Dios vienen de formas en que nosotros no esperamos. Tal vez una enfermedad resulta el hecho de que esto te va a bendecir. Muchas veces las personas que no conocen a Dios, no conocen cómo ha trabajado durante la historia, piensan que el hecho de que la enfermedad es producto del pecado, o la enfermedad es porque hiciste algo malo, o la enfermedad es por el hecho de que no tuviste suficiente fe. Cuando no necesariamente es así. Porque en muchos de los casos la enfermedad es algo que Dios provee a la persona para desarrollar algo dentro del individuo que va a beneficiarlo de una forma de santificación. Si la buena salud fuera siempre la voluntad de Dios, entonces todos los cristianos nunca deberían de morir. No podemos culpar la falta de fe de la enfermedad de alguien porque sabemos bíblicamente que Dios a veces usa la enfermedad para cumplir su voluntad. Muchos cristianos tienen una idea demasiado simplificada de la sanación. Piensan que si están enfermos solo tienen que pedirle a Dios que los sane y como Dios los ama, los sanará inmediatamente. Pero eso no es así. La sanación es vista como prueba de la fe de una persona y del amor a Dios. Pero si es que ese es el estándar de que si es que tú tienes suficiente fe y si es que tú amas mucho a Dios, eso equivale a que vas a ser sano. Explícame por qué, por ejemplo, cuando Dios no sanó a Tirófimo y Pablo lo dejó enfermo en Mileto, cuando leemos en 2 Timoteo 4:20. ¿Acaso es que Dios no amaba a este siervo fiel de Dios? No. ¿O acaso Dios no amaba a Pablo cuando Pablo tenía una dolencia física y le pidió al Señor? Pero en 2 Corintios 2, del 7 al 9, menciona a Dios que dice, no, mi gracia te es suficiente. Vemos, estos son los casos en los cuales nos hace caer en cuenta en que la gracia de Dios es suficiente. Pablo hubiera sido uno de los excelentes candidatos para ser sanados, pero no lo hizo. Ahora, ¿ustedes creen que fue porque Pablo no tuvo suficiente fe? Sería absurdo pensarlo, ¿verdad? Pero aún así no lo sanó. Necesitamos entender que las sanaciones, incluso en la Biblia, fueron muy esporádicas. Durante los primeros 2500 años de la Biblia en historia, cuando leemos en el Antiguo Testamento, no se menciona ninguna santidad
en el sentido de personas que tengan el poder de sanar a alguien. Las únicas referencias de sanación o milagros son relacionadas con autentificación de un mensaje. Por ejemplo, al leer el Antiguo Testamento, ¿ustedes recuerdan cuál fue el individuo que hizo más milagros? El más importante del Antiguo Testamento, Moisés. Uno de los profetas más importantes que considerados el Antiguo Testamento. Pero la razón por la cual Moisés tuvo esa capacidad de hacer milagros y eventos sobrenaturales es porque las señales eran para autentificar su autoridad como líder de Dios. Él tuvo el privilegio de establecer la ley que se le había otorgado a él. Por ende, el poder hacer milagros, el poder hacer eventos sobrenaturales, eran para demostrar a la gente que él realmente tenía la autoridad y la palabra de Dios. Recuerda, Moisés estuvo en la zarza ardiente y Dios le había enviado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y Moisés que le dijo, pero ¿qué les voy a decir? Que tú me enviaste, pero ¿cómo me van a creer? ¿Recuerdan qué fue lo que Dios hizo? O sea, pon tu mano, sácala, y estaba con lepra, y estaba asustado, pon la mano otra vez, le saca, se le fue. Ok, eso es un evento sobrenatural. Entonces, Dios le dio la capacidad de hacer cierto tipo de cosas para autentificar de lo que estaba diciendo venía de Dios. Después de esto tenemos en este caso a Jesucristo. Sus milagros siempre fueron una señal del cielo, de la autoridad que Cristo había recibido como Mesías. Él tenía esa autoridad siendo Dios. Es decir, que cada una de las cosas que Él hacía testificaban de lo que Él había predicado. Los milagros que Jesús había ejercido para sanar a gente era una testificación de que lo que había predicado era verdad. Y después, ¿a quién dejó esa autoridad? A sus discípulos, a los apóstoles. Se les dio el poder específico de sanar enfermos durante 37 años y fueron por todas partes sanando para poder predicar ese mensaje. La confirmación de la verdad del Evangelio, de la proclamación de los apóstoles, era autentificada por los milagros que ellos hacían. Ahora, ¿estamos viviendo hoy en tiempos apostólicos? No. Por supuesto, Dios puede sanar cuando quiera, el momento en quien quiera, en la forma como Él quiera. De eso no estamos cuestionando. Pero de que existan personas que tengan el poder de sanación, ya no hay. No existen. ¿Por qué? Porque no existe ninguna autentificación que necesitemos de algún mensaje nuevo o una revelación nueva que nos haga falta, ya que toda la verdad y autoridad que tenemos se encuentra en las Escrituras. Por ende, ya no hace falta ningún tipo de milagrero o aquella persona que haga sanaciones en la actualidad. La pregunta que debemos hacernos en cualquier situación dada es, ¿qué quiere Dios? ¿Él desea sanar al individuo que está pasando por una dificultad o tiene otro plan para mostrar su gloria a través de esa debilidad? Algún día, toda enfermedad será eliminada, toda muerte será erradicada, como lo menciona Apocalipsis 21:4. Pero mientras tanto, no existe algún individuo que tenga el poder para sanar, para eliminar por completo una enfermedad. ¿Que Dios pueda hacerlo? Sí. ¿Que pueda hacerlo a través de un individuo cuando Dios quiere? Es posible. Pero nadie tiene esa autoridad para hacerlo. Pero en esta ocasión Jesús decide voluntariamente sanar a un paralítico, a un leproso, para autentificar su poder y autoridad. Recuerda, después del sermón del monte viene y ocurre esto, la multitud la estaba siguiendo. ¿Qué es lo que la multitud va a entender? Este individuo realmente es quien dice ser. En Mateo 4 continúa, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva testimonio a ellos. Ahora, es curioso el hecho de que Jesús le pida al leproso, no le enseñes a nadie, solo ve y muestra la ofrenda. ¿Por qué Jesús no querría promover su sanidad? ¿No sería un evento oportuno para decir, mira, si yo soy el Mesías, ¿qué tal? Te hago este milagro, que la gente se entere y así la gente me siga, ¿verdad? Pero es mucho más probable que Jesús no deseara que la gente malinterpretara lo que hacía, porque si es que veía que esta persona era sana, ¿qué es lo que iban a buscar a Jesús? Una persona que lo sane, nada más. O tal vez puede ser porque hubiera querido tener más oportunidades y libertades para enseñar.
Ya que si es que la gente se enteraba que hacía todo esto, pero no venía para escucharlo únicamente, la gente no hubiera podido aprender lo que necesitaban escuchar. O el evitar la atención innecesaria para los romanos, porque si mucha multitud de gente comenzaba a buscarlo a él, este tipo de personas podría ser considerado como un individuo que encabezaría una revuelta para los romanos. Entonces, esa podría ser otra de las razones por las cuales no quería hacerlo. O para mantener la notoriedad pública de Jesús dentro de ciertos límites, hasta cuando llegara el tiempo oportuno en donde los líderes religiosos realmente iban a buscarlo. Y él no tenía la intención de esconderse de las multitudes, pero su enfoque era enseñar a sus discípulos durante esos 3 años. Considera que el hecho de que quiero tiempo con ustedes, entrenarlos a ustedes, que ustedes crezcan para que ustedes vayan y prediquen al mundo el Evangelio. Sin embargo, el hombre sanado desobedeció las órdenes de Jesús de no decírselo a nadie porque comenzó a hablar deliberadamente. Esto lo vemos en Marcos capítulo 1:45, donde dice, pero él cuando salió comenzó y proclamó abiertamente y divulgó al hecho a tal punto que Jesús no podía entrar públicamente en la ciudad alguna, sino que se quedaba fuera de lugares despoblados y venían de todas partes. O sea, Marco informa que a pesar de la severidad del mandato del Señor, este leproso no se mantuvo en silencio, incluso causó grandes inconvenientes para el ministerio de Jesús. Ahora, seamos honestos, no le podemos echar la culpa. O sea, imagínate, después de tanto tiempo estar con lepra, qué emoción el hecho de que alguien te sane y que sepas que ese alguien es Cristo, Mesías. Yo voy cantándolo por todo el rato, o sea, es entendible, pero sí desobedeció a Jesús. En lugar de irse deprisa a los sacerdotes, obviamente cantando por todo lado, mira lo que me hizo esta persona, me sanó. Y él se presentó a los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes de Israel eran los encargados de intermediantes entre el pueblo de Dios y los que se encargaban de presentar los sacrificios en el tabernáculo, ofreciendo sacrificios, como hablamos anteriormente, para limpiar a la gente de sus inmundicias. Y estas personas eran específicamente de la línea de Aarón, de la tribu de Leví. La línea de Aarón fue ordenada exclusivamente para ser sacerdotes. Nadie más podía ser sacerdotes. Pero, interesantemente, todo el honor que pertenecían a los antiguos sacerdotes, ahora Jesús lo reclama para sí mismo. Solo Él estaba designado para ser el juez de la lepra espiritual y tiene el derecho a recibir de los que han sido curados las ofrendas para su limpieza. Él es ahora el que tiene toda la atención. Y ya no necesitamos más sacerdotes. Ya no existe un templo. Y ya no necesitamos a alguien que sea mediador para con nosotros, ya que gracias a Jesucristo nosotros ahora nos hemos convertido en nuevos sacerdotes, como lo menciona en 1 de Pedro, del 2 al 5, donde gracias a Él somos un linaje escogido real, sacerdocio, nación santa. Ya no necesitamos mediadores. Jesús es nuestro mediador. El velo se rompió. Ya no existe templo. Ya no existe necesidad de sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo culminó todo. Y gracias al trabajo culminado de Jesucristo tenemos acceso directo al Padre. Mientras que nosotros hemos sido justificados y purificados en Cristo, en el Antiguo Testamento tenían que seguir una rigurosa ley de rituales de purificación para cubrir los pecados. Ni siquiera era para eliminar, sino para cubrir los pecados. Y las ofrendas que tenían que hacer, los rituales que tenían que ejercer los líderes religiosos ese entonces, eran rituales bastante tediosos. En Levíticos 14, del 1 al 4, menciona específicamente que el sacerdote tenía que examinar a la persona, tenía que traer avecillas vivas, sacrificarlas, limpiarlas. En Levíticos 14, del 8 al 11, menciona el hecho de que tenía que lavarse las posesiones de la persona, tenía que rasurarse 2 veces completamente, de bañarse nuevamente y después presentar un cordero de sacrificio y otros elementos en el proceso. En Levíticos 14, 19 al 20 menciona que tenían que traer holocausto de sacrificio y al final de todo limpiarse para tal vez darse cuenta si es que son puros o no. ¿Puedes imaginarte el impacto dramático de este hombre que apareció de repente al templo y anunció a los sacerdotes, ya no tengo lepra? ¿Te imaginas los sacerdotes así como, de ley tenía que hacer todo ese tipo de efectos? Ok, vamos a analizar. Jesús dijo que vayamos y presenten los sacrificios y tenemos que pasar por todo ese proceso para darnos cuenta si realmente está sano o no. Jesús en efecto estaba presentando su tarjeta de presentación a este leproso ante los sacerdotes.
para que ellos tendrían que investigar todas esas afirmaciones si realmente se dio un milagro o no. Cuando los sacerdotes hubieran confirmado el milagro, tenían que haberlo hecho de una forma sin excusas, o sea, o es un milagro o no es un milagro, no hay medias. Si rehúsan recibir a Cristo como el ministro de Dios y al mismo tiempo quitarían ocasión para la calumnia, ya que Cristo no descuidó ni un solo punto de la ley. Jesús le dijo, ve y ofrece sacrificios. Dijo, ve y cumple la ley. Ahora, ¿era necesario que Jesús le pida que haga eso? Honestamente no había necesidad de que Jesús haga eso, que le pida que cumpla los sacrificios de la ley, porque ya estaba sano. Y el templo ya se iba a destruir, ya no iba necesidad de ver sacrificios adelante. Pero Jesús vino a cumplir toda la ley. Le pidió que ve y cumple todo lo que se te pide. La negación o terquedad de afirmar la divinidad del Mesías se convertiría en una declaración suficientemente poderosa para condenarlos, porque tenían una carta de presentación que era un individuo que les demostró quién era Jesús. Las sanaciones de Jesús revelan su autoridad sin igual sobre la enfermedad, igualando la autoridad única que su predicación y enseñanza ya habían ilustrado. Jesús hace lo que los líderes religiosos no pueden hacer. De ninguna manera podían haber logrado lo que Él hizo. Cuando Jesús tocó al leproso, restauró la salud física. Y Él a nosotros hace lo mismo. Nos restaura espiritualmente. 2 Corintios 5:21 menciona, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ciertamente Dios está dispuesto a salvar a todos. Esa es su voluntad. En 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El leproso nos enseña que necesitamos venir con humildad y reverencia y sometimiento a Cristo, porque Él es bondadoso, Él es compasivo y Él tiene la autoridad para poder sanarnos. Pero primordialmente lo que tenemos que encontrar en Él es el restaurar esa lepra espiritual de nuestro pecado. Y nosotros, habiendo sido sanados por el Maestro de nuestra condición espiritual leprosa, tenemos que anunciarlo a todo el mundo. Al decirle, mira, existe un Dios que puede sanarte de tu condición, que puede limpiarte por completo de tu culpa, de tu pecado, que puede darte un nuevo significado de vida. Y Él tiene poder, no solo para sanar físicamente, pero algo mucho mejor, que es para transformarte espiritualmente. La sanación puede ser temporal, físicamente. Una persona puede restaurarse físicamente, pero estamos todavía en este mundo quebrantado por el pecado. Todavía va a haber enfermedad. Todavía estamos bajo la maldición del pecado. Pero una transformación espiritual que cambie por completo la naturaleza de un individuo es el milagro más grande que existe en la actualidad, de la cual nosotros hemos sido testigos tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros seres queridos, al ver cuando Dios transforma la vida de una persona. Cuando Jesús toca a aquella persona inmunda espiritualmente y la renueva para hacerle una nueva criatura, para honor y gloria de su nombre. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tocar nuestras vidas, por habernos transformado. Venimos ante ti humildemente reconociendo que nuestra vida necesita de ti en todo momento. Si estamos lidiando con enfermedad física de alguna condición u otra condición, venimos ante ti humildemente que si es que es tu voluntad sanarnos, que así sea, Señor. Y si tienes algún otro plan con respecto a la enfermedad o dificultad que estamos experimentando, que nos des entendimiento para poder lidiarlo, Señor, de la mejor forma. Pero sobre todo que en el proceso exaltemos tu nombre y que tú seas glorificado ante todo, Padre. Gracias, Señor, te damos por tocarnos, por transformarnos y por darnos un nuevo sentido de vida en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.